Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, compañero Quijote y en mi opinión uno de los mejores diputados que ha pasado por la Asamblea. Así que le quiero dar la bienvenida a Jorge Villacorta. Bienvenido, Jorge. Gracias, Alfredo. Es un gusto estar en el programa y en el canal, a la orden siempre. Jorge, la semana pasada tuve un programa muy interesante con Alberto Arene, en el cual él fue vehemente en que este país está con el agua hasta más arriba de la nariz. Claro. Según algunos expertos, de octubre no pasamos sin incurrir en impagos. Claro. Y eso es crítico porque es tentador. O sea, en vista de que en realidad no quieren llegar a un acuerdo fiscal, no quieren llegar a la disciplina fiscal, a recortar gastos verdaderamente. En mi opinión, es peligroso que recurran a la colonización de la economía y es una puerta muy peligrosa, Jorge. No hay duda que no es primera vez. Este es un tema que se ha visto y se ha analizado por los que conocen del tema, economistas como Mauricio Chusí, el mismo Alberto, Luis Membreño y otros más que han señalado el problema real. Creo que para los que no somos especialistas, sino que más bien tratamos de orientar políticamente. Pero que somos víctimas. Pero sí. El punto es muy simple. En este momento el problema es dos cosas. Uno es el problema inmediato. La temperatura alta, la calentura o la fiebre que tiene, en este caso, de corto plazo, que implica resolver un problema de corto, de inmediato plazo, es decir, bajar la temperatura de un enfermo, y eso es la deuda de corto plazo. Y ahí el problema es la deuda que se adquiere a través de las letras del Tesoro. Solo para informar, la Asamblea Legislativa le aprobó al actual gobierno que pudiera emitir letes durante el año, porque son anuales, son de duración de un año, un máximo del 30% de los ingresos corrientes. Eso implica más o menos 1.327 millones de emisión en letes. Para el día de ayer, antier, prácticamente se habían emitido 1.000 millones, o sea, se habían llevado al mercado 1.000 millones, 980, pero 1.000 millones. De manera tal, eso con la última emisión que fueron de 25 millones el día 13 o 12 de este mes. Digo esto que eso implica que lo que le queda al gobierno son como 344 millones. Es más, es un récord, nunca se había llegado a tales niveles, siempre andaba un máximo de 800 o de 900 millones, pero hoy ya llegamos, insisto, a 1.000 millones y está de aquí a diciembre, seguramente van a ocuparse más y vamos a superar un récord histórico. Eso implica la necesidad de tener efectivo, porque el gobierno es que ocupa ese dinero para gastos corrientes, inmediatos. Pero el problema es que eso se tiene que pagar, insisto, en 360 días, a diferentes momentos. Y lo que tenemos enfrente es que para el 9 de octubre, y luego 8, 9 y 12, si no me equivoco, en 3 pagos, hay que hacer los pagos que corresponden para esa deuda de corto plazo en este momento. En concreto, el gobierno necesita entre 72 o 75 millones que le sean aprobados ya, antes del 8 de octubre. Si no, entraría en una situación de impago porque eso es lo menos que tiene que hacer. Es obvio que esto es un problema del gobierno, sí, pero involucra al país, porque si llegamos a una situación como esa, el riesgo país se eleva mucho más de lo que ya está
y por consiguiente el poder conseguir recursos se vuelven muchísimo más caros si es que hay alguien que querrá invertirte en un país que no puede pagar sus deudas. Y que las tasas de interés se disparan. Que se van a disparar a más del 10. Hoy están 6 y tantos, 7, pueden irse mucho más. Y allí nos afectará a todo el país. Por consiguiente, la salida inmediata, yo lo que entiendo es que es indispensable esto, resolverlo del pago, sí, pero no podemos simplemente bajar la temperatura un poquito, de 40 grados, bajarse al enfermo 39. A 38, 39. No es solo eso, hay que ver la enfermedad completa. Y eso implica entonces toda una decisión de hacer una revisión completa de la deuda, del por qué el endeudamiento. Y ahí es donde caemos, bueno, siempre estos temas son de ingresos y de egresos, es decir, de cuántos son los ingresos del gobierno, se han ido elevando año por año y hoy estamos en unas condiciones en comparación de otros años más elevadas, pero en este momento hay dificultades. Yo estoy seguro que se va a cerrar el año con menor ingreso que el año anterior, porque simplemente hay la economía no solo no está creciendo a lo que se requiere, no, es que se dice que va a crecer entre el 2 y 3, pero otros especialistas me dicen, no, mira, el problema va a ser más grave, posiblemente no se llegue al crecimiento de 2 del PIB, así como está en este momento. Y por consiguiente el IVA también se reduce, no hay una actividad económica que garantice los ingresos. Y luego el tema está en egresos. Bueno, ¿cómo hacer para reducir los gastos del gobierno? Y ahí es donde también es una tarea de todos, no le puedes dejar tú solo al gobierno que diga dónde se va a recortar. Yo creo que todos debemos de comenzar a señalar a dónde recomendamos a aquellos que no estamos en el gobierno, a dónde se puede recortar, qué cosas. La gente de inmediato te va a decir viajes, gastos superfluos en comidas y cosas. Otros te dirán, bueno, ¿y por qué no revisamos las planillas? ¿Hasta dónde ahí hay batallones cobra? Gente que está sirviendo nada más a una actividad posiblemente política o partidaria o simplemente es clientelismo político. Bueno, ¿son necesarios esos cargos? Claro, la burocracia crece sola y la burocracia se alimenta sola. Entonces, para una función que antes necesitaba una persona, pues hoy se les ocurre que esa ventanilla hay que no solamente hacer el trámite ahí, sino que ir a hacerlo, en el caso, por ejemplo, de salud, a todos los centros de salud, que son 4 o 5 regionales, para tener el mismo permiso de importación, por ejemplo. Tú no puedes importar un bien sin el permiso de salud, etc. Sí, pero bastaría con que te lo diera el ministro. No, te lo dé el ministro, pero tenés que ir de nuevo a los otros 4 centros de salud para que te den el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay otros 4 tipos que no tenían que estar haciendo esa tarea. Solo para mencionar algo, lo que trato de decir es... Y el retraso que eso significa. Además, pero ¿cómo reducís presupuesto en burocracia? Creo que ese es el otro tema. Eso no se puede hacer, insisto, sin que se sienten el gobierno, el partido de gobierno y ahora, pues hombre, Arena y ese nuevo COENA también tiene esa responsabilidad. Algunos dirán muy fácil, no hombre, dejemos que se mueran, que se agoten, que lleguen en impago. Sí, perdóneme, pero eso no es solo daño al gobierno o al frente. Insisto, es un daño al país y de todo el resto de los ciudadanos. Pero tampoco podés caer en darle guaro al bolo. Bueno, veamos cómo. El guaro tampoco, al bolo, si le quitas el guaro de una sola vez, se muere también. Tenés que agarrarlo. No, a ver, tenés que agarrarlo en procedimiento, Alfredo. Cualquier persona en una droga como es el cigarro, no digamos como es el licor o otros más, para poderte salir de la droga es un proceso y te lo van quitando poco a poco. No te lo van a quitar de un solo porque te morís, pero tampoco te lo pueden dar de un solo. Yo creo que este es el momento de que los dos partidos y el gobierno entren entonces a decir, bueno, se necesitan 75 ya para la próxima semana, 15 días. Genial. ¿Qué pasos cortamos ya
para poderte dar esos 75, porque también, ¿quién dice que yo te creo? El problema es que no tenemos confianza. Entonces esa confianza se gana paso a paso. Yo lo que quiero decir es que este es un problema en el que las decisiones globales tienen que irse aplicando de manera de ir ganando confianza y de lo más simple a lo más complejo. Ahora, mira, hay ciertas cosas que yo creo que se pueden hacer inmediatamente. Primero, congelar la contratación de personal del Estado, a todo nivel, a todito nivel. Pero de verdad, ayer me estaban diciendo que en la Asamblea Legislativa se han contratado a 130 personas más en el año. Si eso es cierto, perdónenme, eso es una canallada. Ahí hay más de 1,000 empleados en la Asamblea Legislativa para los mismos 84 diputados cuando yo era diputado. Y ahí no habían más de 500 personas. Y tenés esa caterva de asesores que no hacen nada, o sea, familiares de directores de partidos, de la Asamblea. O sea, es un abuso. La otra cosa que yo haría inmediatamente es que todo salario entre $2,000 y $5,000 mensuales, recortarles el 10%. Y a todos los salarios arriba de $5,000 mensuales, el 20%. Pero inmediato. Alfredo, ¿cómo es posible que hayan médicos en el sistema de salud que ganen $9,000 mensuales? También tenés que ponerle paro a eso. Sí. No puede haber salarios de más de 5,000, hombre. Y los escalafones. Entonces, por eso, por culpa del tal escalafón, entonces hay que ponerle también techo a los salarios. Está bien, lo que tú acabas de decir, sí, pero más de 5,000. Sí. ¿Cuánto gana el presidente en teoría? En teoría. 5,000. En teoría. Bueno, eso. ¿Cuánto ganan los ministros en teoría? En teoría. Entonces, sí, porque no estamos hablando del otro bono que le llega a la partida secreta. Entonces, bajo ese punto de vista, si tú le pones techo y además le quitas un porcentaje a esos salarios de 1,500, por ejemplo, para arriba, un porcentaje, hombre, vas a comenzar a eso, a reducir. Pero además, es un ejemplo, es una muestra. Mira, no permites mayores contrataciones. Y 2, reduces eso. 3, eliminas el tipo de viajes esto que hacen a cada rato. El turismo político. El turismo político lo eliminas. Y eso, cuidado a los televidentes, eso no es solo un problema en la Asamblea. En todos lados. Es que el abuso es mucho mayor. Mira, todo lo que hay de asesores en cada ministerio es mucho más que los asesores de la Asamblea, de la Asamblea y del chiste que hace una empresa de telefonía con ese tema, ¿verdad? No, son mucho más los que están a nivel de las instituciones del Estado, me refiero al ministerio, pero también las autónomas. ¿Cuántos asesores tendrá CEPA, solo por decir algo? ¿Cuántos de esos serán las personas más calificadas en una institución como CEPA o en CEL? Entonces, esas cosas son las que tienen que analizarse con toda seriedad, insisto, por las fuerzas políticas, porque al final ahí está la resolución. Entonces, para mí, este es un problema que hay que empezar a resolverlo en eso de inmediato, donde el agua ya no está en la nariz, sino que está arriba y está tomando ese agua y respirando agua allá. Bueno, eso es octubre. A partir de ahí, ir construyendo esos acuerdos e irlos cumpliendo. La ley de disciplina fiscal, genial, ¿esa resuelve todo? No, pero ya es un límite, hombre, y comenzás a poner limitaciones que la ciudadanía yo debe creo conocer. Que hay que seguir ese gran lema de la bandera chilena, ¿verdad? Por la razón o por la fuerza, ¿verdad? Porque la verdad es que yo te digo, yo ya le perdí la fe a la partidocracia y a los políticos. Yo ya no les creo. Y a mí hay otra cosa que se menciona poco, que el verdadero daño que se le hace a la economía es todo el dinero que se le absorbe al sector privado en impuestos. O sea, te voy a poner el ejemplo de Paraguay. En Paraguay bajaron el IVA a 10%, bajaron el impuesto sobre la renta a 10%, y bajaron, no me acuerdo qué otro impuesto, al 10%.
y la recaudación subió, porque hubo más inversión, hubo mayor economía, movimiento de la economía. Y si lo hizo Paraguay, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Eso le llamo yo falta de voluntad política. Es eso, pero si eso no va acompañado del estímulo a la inversión, de la facilitación de la inversión, de manera tal que sea un atractivo para una inversión, pero cualquier inversión no. En Paraguay, en Uruguay hicieron algo similar, la izquierda uruguaya, pero estimuló la inversión, le dio facilidades. Sí, la inversión productiva, ¿verdad? La inversión no especulativa. Exacto, y es más, en el mapa de Uruguay se estableció a dónde se necesitaba desarrollar y aquella empresa que se colocaba allá. Sí, la descentralización que necesitamos aquí. Que necesitamos aquí. Claro, el Estado le dice, mire, yo ya hice carretera, ya hay energía eléctrica, ahí hay agua, ahí hay drenajes, usted puede irse para allá con estos y estos y estos beneficios. Pero estos beneficios también tienen obligaciones. Me va a contratar el 80% de las personas de allí. Locales. Local. Usted me va a capacitar a personas de ahí. Me va a contratar personas que anden en silla de ruedas, que tengan dificultades en tal porcentaje. Sí, no, mira, y ahí son ahorros, hay una simbiosis muy interesante porque al descentralizar el desarrollo económico, minimizas el transporte claro. de personas, claro. De mercaderías, claro. Desarrollas los municipios. Y le generas incluso hasta la familia. Mira, y le quitas no presión es lo mismo que pasar 4 horas para llegar a tu casa. Correcto. ¿Verdad? Salís a las 6 de la tarde, llegas a las 10 por el tráfico, cuando ahí puedes hacerlo mucho más corto claro. Y le das un beneficio adicional. El claro. Trabajador necesita también un ambiente para eso, pero agregarle una función del Estado. Es cierto que puede ser que ese mecanismo es uno para reducir algún tipo de impuestos, sí, pero esos impuestos se cobran y se garantiza que se pagan. Y el sector privado llega a saber que tiene que pagar y que tiene que cumplir con la legislación, con las normativas, porque mira también, perdónenme, aquí no es un problema solo de los gobiernos, también el sector privado tiene responsabilidades. Incluso con el tema de la corrupción, no puede haber corrupción si no hay un corruptor. Y ese corruptor definitivamente, seguramente es un empleado inversionista. Los que compran privilegios. Los que compran privilegios y el tipo de abuso. Es decir, esto tiene que ser una responsabilidad de todos. Tenemos que entender que el país es una especie de barco que en este momento podemos señalar las dificultades del piloto y del personal que maneja el barco. Hombre, pero no puedo decir que se hunde el barco y no vas adentro de él. No, hombre, que se hunde, yo me quiero dar sentado hasta ver que se hunda, porque después llego yo. Genial. Arena no se puede dar cuenta que en el 2018, lo más seguro, si siguen las cosas así, es que tenga un par de diputados más y que en el 2019, que va a ser un año después, inmediatamente después, va a haber una inercia electoral. Le estaría garantizando a Arena posiblemente llegar al Ejecutivo. Pero ¿de qué le va a servir el Ejecutivo si se ha quedado esperando sentado a que se hunde el barco? ¿Qué clase de barco? ¿Y cuáles van a ser? Imagínense ahora los retos que tendría ese gobierno, si es que llega a ser Arena, después de haber llevado al país a una situación de impago, de insolvencia ahora, y de catástrofe. Hay que tener en cuenta también eso. Sí. Ahora, el otro lado de la moneda es que no podés facilitarle a las fuerzas incumbentes del partido en el poder, facilitarle la irresponsabilidad, ¿verdad? O sea, yo estoy de acuerdo contigo que hay que sentarse, pero por la razón o por la fuerza, ¿verdad? Que mira, tu muestra del borracho, el ejemplo del borracho, el drogadicto, hay que sacarlo de la droga, ¿verdad? No le vas a quitar de un solo para matarlo, tampoco le vas a duplicar la dosis para que se muera, pero lo vas a controlar, le vas a ir reduciendo, pero lo vas a ir controlando a la fuerza. Claro que sí, si no le va a gustar, claro que se va a querer salir. Bueno, ahí lo haces que se cumpla y si no, no sigue el tratamiento. El tratamiento es duro, el tratamiento va a ser difícil, tanto para el médico como para el enfermo. Pero si no hacemos eso,
el país así como está, cada vez se vuelve más inviable y cada vez más lo vamos a pagar la cuenta todos. En el próximo segmento, Jorge, quiero que hablemos de la situación política, porque en mi opinión estamos al borde de un Estado fallido, si es que no estamos ya. Por favor, no nos cambie y ya volvemos. Jorge, la institucionalidad de este país en realidad da vergüenza. O sea, yo quiero felicitar a Digicel por esos comerciales tan buenos que produce, porque a mí sí, sinceramente, me dio vergüenza escuchar de una personera del Frente Farabundo Martí el admitir de que le habían dicho a Mauricio Funes que se quedara en Nicaragua porque aquí lo iban a meter preso. Pero en todo país decente eso se llama obstaculizar la justicia, que en sí es un delito. Y aquí, muy bien, gracias. A mí me parece, lo increíble es que la izquierda, o la que se dice izquierda, llegue a esa situación y venir a decir, no, es que es una persecución o esto solo es contra la izquierda y es una cosa de la oligarquía y todo este cuento. Hombre, la izquierda se supone que es decente, que tiene ética y que así iba a ser cuando fuese gobierno. Si así fuese, serían los primeros en decir, no, mire, está bien, investigue por favor a todos los gobiernos de izquierda y a todos los funcionarios de izquierda y con eso se empiece, para poder demostrar la decisión real de combatir los abusos de este tipo, es decir, corrupción, impunidad, que después sigan con todos los demás. Claro que sí, hay que ir con cualquiera. Con todos. Sí, pero si yo me la llevo de tener ética, y demostrar honradez, soy el primero en decir, investíguenme ahí primero, mire. Venga aquí conmigo ya, investíguenme a mí y sáquenme a mí y a mi gente los problemas. Eso es una pena que no se esté haciendo. Y hasta cierto punto es lo que hizo el actual presidente de Guatemala. Yo ahora en la mañana escuché a un tipo de izquierda denunciar de que se está investigando al hijo del presidente y al hermano del presidente actual por un acto de corrupción de 11,000 y pico de dólares que cobraron y nunca dieron el servicio. Lo que no dijo este tipo, que me pareció un acto de hipocresía, es que primero esos sucesos fueron antes de que el presidente ni siquiera considerara ser candidato. Y segundo, que el presidente, él le ordenó a su hijo y a su hermano, presentate a la fiscalía a declarar. Y que no fueran a salir del país. Y que no fueran a salir del país. ¿Ves la diferencia de venir a decir, y bueno, y el presidente de Guatemala no es de izquierda, es una gente de derecha o de centro derecha? Pero mi punto es que no me parece a mí bueno ni saludable, peor aún para el FMLN, que le genere la impresión a la ciudadanía de protección a una persona, sea quien sea, no digamos si es del partido o lo fue, sobre una serie de conductas, de formas de vida, que el mismo Medardo en algún momento dijo, miren, esas no son formas de vida en las que vivimos los miembros del frente, dijo Medardo, después ratificó. Pero esas cosas me parece a mí que no le causan ninguna cosa positiva al actual gobierno, creo que cometen un error. Peor aún, venir a quererle endilgar a otros casos similares como para dilir esto. Me refiero al caso del magistrado Belarmino Jaime.
Para empezar, ahí señalan unos hechos de unas cosas sucedidas en el 2014. Entiendo que no es cuando estaba Sánchez Serén, sino que en los últimos meses Pero de fíjate Funes. que allí Y también- bueno, allí, pero mira, está demostrado, yo he visto un poco los documentos que han presentado, y porque como es desde el 2014, la misma fiscalía antes ya había señalado que había investigado y que no había nada. No, hombre, y pero ahora mira, con lo que dice Pino Cáceres, cabal, eso te iba a decir yo. Clarísimo. Públicamente quiero reconocerle a Pino, persona que yo le tengo aprecio, el hecho de que haya sacado la cara por un amigo y aclarado la situación de que Belarmino Jaime no solo no es accionista de esa empresa, sino que nunca ha sido director de esa empresa. Claro. Y aún así, veremos si en realidad hubo evasión. no, es que no puede haber evasión porque el impuesto de los 4 centavos los tenía que pagar por ley la empresa que traía la llamada del exterior para ser distribuida aquí. Esta empresa donde trabaja Pino distribuía la llamada. Por distribuir la llamada no hay tenías impuesto. que pagar. El impuesto era porque la traía, por consiguiente no es responsabilidad. Es más, un impuesto que desapareció, que conste, ya no existe. Pero a lo que trato de decir es sacar eso, pretendiendo ponerte igual que los vicios que cometen otros, no favorecen nada, es absurdo. Es un acoso a los opositores. Ahora, eso es parte, obviamente, de toda una acción en contra de los 4 magistrados de la sala. Hacerles manifestaciones en la calle, ir a hacer otro. ¿Eso favorece en algo realmente a la imagen del actual gobierno? Bueno, ¿favorece al FMLN? Para mí que dice mucho del tipo de gente que hay en el frente. Pero entonces no, O sea, no lo favorece en nada. pues Entonces, desde el punto de vista político, Alfredo, lo que se genera la impresión de la ciudadanía es lo que tú expresabas. Hombre, al final resulta de que puede ser que estos también hayan cometido vicios o errores, los otros también. Entonces, mire, aquí todos son iguales. Y toda la mal llamada clase política. La partidocracia. Y la partidocracia como acción, como forma de gobierno, de partidocracia, ya la gente está hastiada. Yo he escuchado a alguna gente incluso que han sido militantes del FMLN y que ahora te dicen, mire, si eso para el 2018 y el 19 peor, pues no hay por quién. Yo no puedo votar por Arena porque nunca voy a votar por Arena, su manera de pensar, porque es volver a los 20 años, porque Arena tampoco muestra que no va a ser, hasta ahora, espero que así lo haga, pero hasta por bien del país, pero hasta ahora pareciera que va a ser de lo mismo. La gente no ha logrado percibir que Arena le diga, este es un nuevo Arena. Por consiguiente, no voy a ir a votar por los 20 años de Arena. Pero tampoco puedo votar, te dicen, por lo que ha hecho el FMLN, y más que por lo que ha hecho, por lo que no ha hecho, de lo que esperaba que se hiciese. Entonces la gente va a quedar, ¿qué va a hacer? Esa izquierda Sí, que se no va a quedar votar, sentada. no va a votar. Pero entonces el FMLN pone en peligro también su voto duro. Sí. Y por consiguiente los resultados, ya desde ahora podemos ir pensando por dónde van a andar. Pero vamos también a las cuestiones que se han dejado de hacer. La flagrancia con que el FMLN se ha rehusado dar a conocer sus fuentes de financiamiento. Claro. O sea, allí prácticamente se están burlando de la ley. Claro. Burlando de la sala de lo constitucional. Y muy bien, gracias. Y además, mostrando las dificultades internas de la falta de democracia. Cuando hay como sea, hay un avance, el hecho de que hay una ley de acceso a la información, una institución que la aplica, por otro lado, la Corte con el Departamento de Probidad, y no hay ninguna duda también con las acciones de la Fiscalía. Por ese lado hay como sea un cambio de avance hacia eso. Y si un partido político viene y se rehúsa a darle información, y si un ministro de Hacienda se niega a darle información, perdónenme, eso lo que muestra es que hay una falta clara del sentido
democracia. No digamos si van más allá de cómo se eligen a las autoridades internas o cómo se eligen a los candidatos. Creo que la ciudadanía está cada vez demandando que los partidos políticos realmente avancen en democracia, se modernicen y sean realmente útiles, representen a la ciudadanía. Y mira, yo conversaba con una persona ayer ahí en la Asamblea Legislativa porque me hacía preguntas y me decía, mire, los diputados no tienen relación con los ciudadanos, uno no se siente representada, en general de todos los partidos. Y yo le decía que me daba risa, porque no solo eran pequeños detalles. En cualquier parlamento, yo he hecho visitas a muchos, el parlamentario de una circunscripción, en este caso Santana, los diputados de Santana están en su cubículo cada uno, sí, pero forman parte del departamento de Santana, ubicado en la tercera planta, suponete. Aquí no, los diputados son del partido y ahí están revueltos. O sea que si un ciudadano de Santana quiere hablar con su diputado, va a tener que ir a cada fracción. Ya a partir de ahí, la mentalidad del parlamentario no es en beneficio de su gente, sino del partido. Impulsamos la creación de oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa. Digo hicimos porque yo estaba en el programa de modernización. ¿Cuál es el objetivo? Que los diputados de La Libertad estuvieran por lo menos 1 o 2 días de la semana allí en esa oficina, prestando atención a los ciudadanos del Departamento de La Libertad, del Departamento de Sonsonate, independientemente de colores, me explico, porque el diputado representa al pueblo entero, dice el artículo. No, y ahí vamos. Eso no se hace, no, y son pequeños detalles. Sí, pero son pequeños, grandes detalles, Jorge. Ahí vamos a la continuación del proceso de reforma electoral. Si aquí tenemos que distritar el voto de los diputados. Claro. O sea, es cierto, hubo un avance al votar por cara y al voto cruzado. Claro. Pero aquí tenemos que llegar a votar distritalmente. Que tú sepas quién va a ser el representante del distrito donde tú vivís, que tú sepas a quién le vas a ir a reclamar, ya sea telefónicamente, telegráficamente, por correo electrónico o personalmente, Claro. si no responde a lo que ha prometido y a los intereses de su distrito. Bueno, mira, y eso es un problema constitucional. En este momento el voto no es igualitario. No, para porque nada. Tú eres diputado por San Vicente y con 8,000, 10,000 votos sos diputado. Claro. Para ser diputado de San Salvador necesitas 30,000 votos, por lo menos. Entonces, ¿cuál va a ser lo igualitario? Tendrías que separar y decir, bueno, ¿cuántos ciudadanos va a representar en los 84? Suponete que digamos 5 millones. Y dibujar Tendrías que dividir 6 millones entre 84. Y eso debería ser una circunscripción. Correcto. Y a donde estuviesen ese número de ciudadanos, ahí creas una circunscripción. Aquí son 25 diputados, 24 diputados. Tendrías que hacer 8 circunscripciones. Yo pienso en que deben de ser de 3, porque sí le veo aspectos positivos a la representación proporcional, donde está diseñada para 3. De esa manera me voy a asegurar un parlamento donde hay mayorías y minorías. En otros casos son unidiputados, o sea, un solo por cada circunscripción. Muchas veces te puede orientar hacia eso en un bipartidismo que cada vez está demostrando que si no hay un consenso de la sociedad, el bipartidismo se vuelve polarizante como en esto, y en este momento para nosotros sería una enfermedad. Necesitas siempre la presencia de por lo menos un tercer partido fuerte. ¿Favorece a los pequeños el hecho de un solo diputado por cada circunscripción? En parte sí, porque yo le dedico todos mis recursos a aquella circunscripción, suponete de 300,000 habitantes, a donde yo puedo ser diputado. Y a eso le insisto, y se doy de un pequeño partido. Y abaratas las campañas, transparentas las campañas, haces más eficiente el proceso, o sea, más transparente. Todo ese proceso se lo tienes que hacer
para que el diputado represente al ciudadano. Ya no digamos todo lo que falta del tema electoral, que se nos va a volver complejo otra vez si no hacemos las medidas que tenemos que tomar ahora. El país necesita un sistema de elecciones donde la aplicación de la tecnología cada vez sea mayor. Es complicado lo de los rostros, peor aún si la sala termina diciendo que también los consejos municipales se elijan de manera igual, es decir, los concejales también por rostros. Yo no me enojaría con ese fallo, claro, porque yo lo que busco es la transparencia. Claro, claro. O sea, pero entonces, si le aplicas tecnología se puede, si no, se te vuelve una cosa inmanejable. Sí, la tecnología cada día es más barata. O sea, la revolución informática es asombrosa. O sea, además, en un país de 20,000 kilómetros cuadrados y de 6 millones, es risible que digamos que no hay sistemas tecnológicos para resolver el problema. Eso no me lo... Es un cuento chino. No se lo puedes tragar. En el próximo segmento quisiera que analizáramos y verdaderamente quiero escuchar tu opinión de un proyectito que yo he estado madurando de organizar un foro ciudadano alrededor de las grandes decisiones que este país necesita. Porque como te digo, yo he llegado a perder la fe en la partidocracia, he llegado a perder la fe en los políticos, por lo menos en la gran mayoría. Y sí creo que la ciudadanía debe tomar la iniciativa para empezar a discutir temas de importancia estratégica para este país. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, retomando la idea de un foro, que para mí debiera estar organizado por organizaciones como FUNDE, como FUSADES, como inclusive algunas cámaras empresariales y cámaras profesionales, alrededor de discutir temas estratégicos. Ya tocamos el tema de la reforma electoral y la reforma política, pero para mí hay temas y que gracias a Dios creo que este gobierno tiene un buen ministro de Obras Públicas. Temas tan importantes como la red vial. O sea, yo sinceramente no quisiera que el Fomilenio 2 pueda quedar como el Fomilenio 1, porque yo sinceramente no le veo mucho el beneficio de la transversal del norte. O sea, no, hasta ahora yo no he visto un resultado. Y aprovechar este Fomilenio 2, y yo he escuchado a Gerson Martínez y creo que él tiene la idea correcta, pero sí ahí necesitamos que Arena como oposición apoye proyectos específicos. El corredor vial del litoral, o sea, eso es generar productividad. Y a mí sí me duele ver esos proyectos estancados precisamente por labor política de la oposición e irresponsabilidad del gobierno de turno. Y por no tener una planificación de largo plazo. El tema de las comunicaciones internas, del transporte, es un tema estratégico. Y ya que nunca se ha tratado correctamente. ¿Por qué te fracasa la longitudinal del norte? Porque no se cumplió con lo que habíamos dicho en la primera parte del programa. ¿Cómo estimulás inversiones en esa zona? Correcto. La descentralización para que la carretera tenga sentido. Tú le ofreces al privado una carretera que le facilita sacar sus productos, sí, pero estimularlo, facilitarle. ¿Dónde están los apoyos al sector de la producción lechera? ¿Dónde están los apoyos a la producción cafetalera de la zona? Solo para mencionar dos tipos de producción. Y ahí había que todo el tema agroindustrial para eso.
Tú tenés allá en el norte de Chalatenango producción hortícola. ¿Dónde está la inversión para darle valor agregado a esa producción hortícola y convertirla en una agroindustria? Eso sí tenía sentido para la carretera. Espero que Fomilenio 2 tenga ese contenido. Allá quizás tiene una ventaja porque hay un desarrollo turístico de alguna manera que pudiera estimularse. Pero bueno, el punto es, yo acabo de estar en un evento, por cierto en FUSADES, con un politólogo costarricense, discutiendo, conversando, haciendo un diálogo sobre los partidos políticos y su función. Y todos, ¿Su función o su disfunción? Concluía de que los partidos políticos no están cumpliendo con la función de hacer esa relación entre el ciudadano y el Estado, entre una de las, mucho menos ser escuelas cívicas, que es la otra gran función. No lo están cumpliendo y se dice entonces, bueno, ¿qué hacer? Y una de las cosas que ahí surgían era, mire, primero, esto no es un problema del partido político, sino que en lo que se han convertido los partidos políticos, por razón de los dirigentes de los partidos políticos. Y también por el papel de la ciudadanía. Es indispensable construir ciudadanía. Y en un proyecto como lo que tú dices, que es precisamente eso, que la ciudadanía en un foro organizado, estructurado, permanente, que permita estar elaborando y señalando caminos desde el punto de vista de planificación. Mira, en los tigres asiáticos, cuando en algún momento viajamos con el Banco Mundial a ver esa modernización, nos encontrábamos que en esos países se hicieron planes para 20, para 25 años, sí, con la participación de la ciudadanía y de los políticos, sí, pero de la ciudadanía. Entonces todo el mundo sabía a dónde iba a estar Malasia dentro de 25 años y cómo mis hijos iban a tener oportunidad, si estudiaban tal cosa, de tener empleo dentro de 20, 25 años en un desarrollo, ¿me entiendes? Aunque mi hijo tenía ahora 3 años. Pero esa visión de largo plazo nunca la hemos construido. Y un planteamiento, como tú dices, para mí sería importantísimo darle espacio a la ciudadanía, estimulado por tanques de pensamiento, con una visión de país, de nación, no con una visión partidaria. Ideológica, sí, tú no le podés quitar esos elementos ideológicos, sí, pero una cosa es una visión ideológica y otra cosa es una visión de partido, de enanismo partidario. Ahora, fíjate que yo creo que hay que terminarle, porque yo creo que tú lo estás haciendo, pero terminarle de poner los puntos sobre las íes. Aquí el concepto del partido político es ser un negocio. Sí, porque es una maquinaria electoral. Y el concepto del Salvador es ser una piñata. Y la piñata la han aprovechado de todos lados, Jorge, y se están acabando a El Salvador. Y de todos los colores. Te voy a poner un ejemplo, el aeropuerto. A mí sinceramente me da vergüenza el concepto de desarrollo alrededor del aeropuerto. Pretenden gastar, porque no es invertir, pretenden gastar más de 40 millones de dólares en modernizar el aeropuerto. ¿Y tú has visto qué es lo que están haciendo? Con tal de agrandar las tiendas, los pasillos los han dejado angostísimos. Un piso precioso de mármol lo están tapando con cerámica bayunca. Entonces, es eso cuando para mí debiéramos de estar pensando en concesionar el aeropuerto. Mira el resultado de Tocumen en Panamá. Mira el resultado del Juan Santamaría en Costa Rica. Si duplican y triplican el tráfico aéreo. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí hay intereses creados que no quieren que se concesione el aeropuerto. Unos porque quieren seguirlo ordeñando y otros porque quieren seguirlo manteniendo como un instrumento de prácticas monopólicas. Claro, claro. Entonces, eso es lo que serviría
en un foro como el que te estoy mencionando. Claro. Traer expertos y que la ciudadanía se dé cuenta, Jorge, lo que le están haciendo, lo que le está haciendo la partidocracia, lo que le está haciendo la falsa izquierda y la falsa derecha. Eso no puede ser, Jorge. Pero si no participa la ciudadanía, esto no te va a mover, porque al final los partidos son maquinarias electorales. Dejaron de ser partidos políticos Y son se negocios. convirtieron en maquinarias electorales para negocios. Así es. Y con aquel concepto, cuando uno comienza a hacer política, yo me acuerdo mi suegro, la primera vez que yo pasé a ser diputado, lo primero que me dijo, bueno, ya llegaste, hoy hay que componerse. ¿Ves? Pero ese es un criterio que tiene mucha gente en la cabeza, que hacer llegar a un cargo político, no digamos hasta ser empleado del Estado, ya irse a componer, porque corrupción y picardía desde que se roba todo. un lápiz o papelería o lo que sea, ¿me entiendes? Entonces, el partido político se ha convertido en eso, en maquinarias electorales Para componerse. Y el Estado se vuelve entonces una finca para explotar. El tema del aeropuerto, en eso que describes, de inmediato uno puede pensar, bueno, pero ¿por qué vas a poner una cerámica y tapar otra? ¿Eso no te parece que puede ser un mecanismo de corrupción? Claro que sí. A saber cuántos millones de razones tuvieron para hacerlo. Para hacer ese tipo de cosas. Entonces, el aeropuerto concesionado, yo recuerdo la experiencia de Singapur. El aeropuerto de Singapur, cuando estuvimos en gira, esa que digo, financiada por el Banco Mundial, a mí me impresionó ese aeropuerto por la belleza interior, en cuanto a que habían en cada sala todo lleno de plantas colgantes de flores de distintos colores. Pero mira, Jorge. ¿Por qué era eso? Porque estaba concesionado. Sí, pero mira, pero eso es la estética. ¿Sabes a mí lo que más me impresionó del aeropuerto de Singapur? ¿Te acordás que nos dijeron, Jorge? Y a mí verdaderamente me impactó Singapur, la salida de las maletas. 20 minutos. No, y que si los pasajeros llegaban antes que las maletas salieran, le caía multa al concesionario. Y si se repetía, te ibas porque había otro afuera esperando prestar el servicio. Exactamente. Y lo mismo esas plantas que te digo, si estaban los colores diferentes, te ibas y venía otro. Y a mí eso, te digo, a mí me impresionó. Mira, yo me acuerdo, yo no sé, ese viaje fue fascinante, sí. Jorge, no solo por el grupo, que inclusive iba el presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, era miembro del grupo. A mí me impresionó una vez que andábamos caminando por la calle y a alguien se le ocurrió que quería comprar una paleta. Y el paletero que estaba ahí no tenía ese sabor de paleta. Te digo, espere un momentito, agarró un teléfono celular, en ese entonces que eran unos grandes ladrillos, y llamó a un paletero que estaba al otro lado de la calle, que sí tenía ese sabor de paleta. Entonces el tipo fue a recoger la paleta y yo le dije a que andaba conmigo, le digo, mira, eso es lo que yo quiero para El Salvador, le digo. Que hasta los paleteros tengan teléfonos celulares. Claro. Y pues medio se logró, ¿verdad? Se logró ahora bastante, hay 2 por persona. Pero bueno, el puerto de Singapur, que es entrada gigantesca a Asia, concesionado. Y veíamos desde la plaza, ¿te acuerdas? Elevada, quién eran los cargadores y todo eso. Había sido el sindicato. Los sindicatos habían ganado la concesión para la administración del puerto. Y te acordás de otra anécdota, que estábamos en un foro que nos estaba hablando el gerente del puerto, hablando las maravillas de la eficiencia del puerto de Singapur y el proceso de privatización que estaban haciendo. Y te acordás que uno de los que nos acompañó en ese grupo era un sindicalista. Claro. Y le preguntó al gerente, le dijo, mire, le dijo, ¿y si el puerto de Singapur es tan bueno, por qué lo están privatizando? Le dijo. ¿Te acordás lo que le contestó el gerente? Porque vamos a tener que competir contra puertos privados, le dijo. Claro. O sea,
Mira, son cosas que te digo, a mí me marcaron. Claro. O sea, no, y el ejemplo, aquí hay un problema ideológico. Como es el Estado yo lo diría problema mental. El Estado lo tiene que tener. Entonces, bueno, incluso los asocios para el crecimiento los ponen en duda porque es una forma de tercerización de ciertos grupos de izquierda. Hombre, es evidente, está demostrado el éxito que tienen donde el Estado traslada a la administración el manejo de un bien, pero el Estado no se deshace del bien. Claro. El bien sigue siendo del Estado. Así es. Y obtiene ganancias el Estado, Así claro es. que sí, participa Así en es. el negocio. Entonces, ese tipo de soluciones son las que deberíamos de estar en un foro como el que tú dices, estimulando para que se realicen acciones políticas, decisiones de política pública que caminen hacia eso. Sí, y apartar la politiquería barata en que se ha convertido esto, porque aquí hay políticos que tienen la idea de que ser oposición es decir no. Claro. Y Es lo muchas que veces decíamos. es a cambio de qué, ¿verdad? Claro. Te doy mi voto si me das tal Sí, cosa, ¿verdad? sí. Y Eso- ahí va la gañanada, ¿verdad? Claro, Esa es claro. Ese es el punto que estamos. Pues yo, mira, yo creo que nos queda de tarea, Jorge, que somos compañeros Quijotes, de tratar de impulsar este tipo de esfuerzo, Jorge, porque la verdad que es una tragedia que estamos enfrentando, la posibilidad de tener un Estado fallido, que se nos hunde el barco, y yo estoy 110% de acuerdo contigo. No podemos hundirnos con el barco. Ese es el punto. Especialmente nuestros hijos. Claro. Porque por eso. ¿qué es lo que le vamos a heredar? Claro. ¿verdad? Nosotros llevamos para afuera, Para afuera. pero Nuestros ¿qué hijos le vamos a legar a nuestros Y hijos? los nietos. Sí. ¿Qué clase de país, qué posibilidades tienen este país de seguir así? Esto es un problema de todos. Sí. Bueno, pues Jorge, ha sido siempre un gran gusto tenerte en este programa. Creo que tenemos una tarea ya delimitada. Claro. Y vamos a seguir adelante. Y Ciudad del Foro hay que impulsarla y contar conmigo como obrero para lo que sea de eso. Ya somos dos obreros. ¿Cómo no? Gracias, Jorge. Mucho gusto. Que Dios los bendiga a Muy todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.